Bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y los saludo desde la colonia H. Casas, en Tepic, Nayarit, desde el país de México. En esta ocasión vamos a abordar un tema que en lo particular se me hace importante y nos vamos a enfocar a la parte histórica porque en muchas ocasiones el Espíritu de Dios nos habla acerca de las cosas espirituales como saciar la sed. Pero para poder entender la profundidad de esas palabras, vamos a platicar precisamente de este tema, la importancia del agua en tiempos de la Biblia, ya que las personas que normalmente están abastecidas del agua en todo el año no tienen ni la más remota idea del sufrimiento que causa la sed, pero también del placer que causa satisfacerla con agua pura. Así que vamos a ver este tema, vamos a ver algunos textos que tienen que ver con el agua, cuando la lluvia llena los estanques, por qué el salmista habla de la lluvia, cuando la lluvia llena los estanques. Vamos a ver ejemplos de la samaritana y otros textos que van afines, donde nos vamos a profundizar un poquito para comprender la idea que el Espíritu de Dios nos da. Así que permanezca un momento con nosotros y comenzamos. Antes de comenzar nuestro tema, quiero comentarles que lo que se habla en este video no representa necesariamente la postura de alguna doctrina o religión y es responsabilidad de quien la expone. Les comentaba que vamos a ver dentro de este tema versículos muy importantes. No pensemos como una persona que en la actualidad vive donde tiene a disposición el agua, es decir, abrimos la llave del agua y tenemos a disponibilidad el agua. O vamos, por ejemplo, a llenar nuestros garrafones de agua o tenemos algún filtro de agua y sencillamente tenemos un sistema de agua potable donde hace llegar el agua a través de unas bombas y que llegue hasta nuestros hogares. Pero en la antigüedad no era así. El agua era muy escasa y dependía de la lluvia que caía. Voy a leerles un texto porque cuando hablamos de la lluvia tenemos que entender primeramente que la lluvia era un beneficio de Dios para la humanidad. Es lo que tenemos que entender, que en aquel tiempo, y de hecho hasta la fecha lo sigue siendo, pero me estoy enfocando a aquel tiempo cuando era muy valorada la lluvia. Y dice en Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Como podemos ver aquí en el texto Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Puede ser entre paréntesis o puede ser entre dos comas. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Al cielo. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Hay que recordar que Dios tenía tiempos para mandar el agua, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es decir, durante 6 meses podían estar abastecidos de agua que provenía de los cielos. Y Dios abría su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar,
que el Espíritu de Dios mandaba de los cielos la lluvia en su tiempo. Estaban dedicados a la ganadería y estaban dedicados también a la agricultura. Cuando ellos se dedicaban normalmente a la agricultura, esperaban la lluvia temprana para iniciar los tiempos de la cosecha y esperaban con ansias las lluvias tardías, que era con las que cerraban la cosecha. Y después de eso había como un tiempo de 6 meses donde el agua no caía, y entonces ya la situación del agua se dificultaba el conseguirla. Pero vamos a platicar un poquito, porque dentro de lo que ellos podían obtener, lo obtenían del cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Por qué bendecía Dios la obra de sus manos? Porque con sus manos ellos araban, ellos plantaban, ellos cuidaban su agricultura, sus sembradíos, sus labores, sus hectáreas, sus parcelas. Todo ello ellos lo cuidaban y era la obra de sus manos, por así decirlo. Y Dios bendecía con mandarles agua del cielo, y cuando caía, entonces para ellos era una alegría el que lloviera. El que no lloviera era un castigo de Dios, o era un motivo de lamentarse porque no caía el agua. Entonces, cuando caía el agua, ellos se alegraban y bendecían a Dios, y era una de las promesas que Dios hizo. Ahorita me estoy acordando de que era una de las promesas que Dios les hizo en Deuteronomio, cuando precisamente cuando empieza Dios a hablarle: y si tú cumples con las leyes, serás bendito en esto, bendito al entrar, bendito al salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito cuando estés en el campo. Y viene esta bendición: Dios abrirá su tesoro, que es el cielo, y te enviará la lluvia en su tiempo para bendecir la obra de tus manos. Así que ellos todavía, cuando Dios dio estas palabras que acabamos de leer, ellos todavía no entraban a la tierra prometida, pero Dios ya les estaba manifestando que cuando ellos entraran a la tierra prometida, no les faltaría la lluvia en su tiempo, si es que hacían todo lo que Dios les decía. Si no lo hacían, Dios detendría la lluvia como una forma, pues digámoslo, de castigo, o que Dios se aleja de su pueblo. Entonces, ellos, cuando caía la lluvia, era un motivo de alegría porque hacía que la tierra germinara, ¿sí? De hecho, cuando en Mateo 5:45 nuestro Señor Jesús habla en el sermón, que es conocido, lo que leemos Mateo 5, 6 y capítulo 7, en el 5:45 dice nuestro Señor Jesús que Dios hace llover sobre justos e injustos. Aquí es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque Dios, en su bondad, aunque muchas veces el pueblo de Israel era rebelde, Dios hacía salir su sol sobre buenos y malos, pero también hacía descender la lluvia sobre justos e injustos. Aunque el que tuviera aquellos sembradíos fuera una mala persona, una persona injusta, vamos a decirlo de esa manera, una persona injusta, Dios hacía llover sobre justos e injustos. Entonces, esa bendición era para todos, para que aquella tierra pudiera producir, y ellos vivían de sus cosechas, y sus ganados comían del pasto que salía de aquellas hierbas de las cuales se alimentaban, y podían ellos tener leche, queso, podían obtener carne, lana y todas aquellas cosas que venían o que ellos aprovechaban. Y no solamente eso, ahorita vamos a ver algunas cosas más, porque también en la lluvia venían otros beneficios, como por ejemplo para los estanques. De esta manera, como dice el profeta Isaías, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace producir y germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come.
Veamos todo lo que hace la lluvia que Dios envía de los cielos sobre la tierra. Riega la tierra, la hace producir y la hace germinar. Y da semilla al que siembra para que vuelva a producir nuevamente algún sembradío o alguna nueva cosecha, o que la semilla sirviera para la alimentación y pan al que come. De esta manera, porque también podemos decir que no solamente vivían de lo que sembraban, sino que de lo que sembraban lo vendían, y de ahí también podían ellos obtener alguna ganancia para comprar alguna otra cosa. Entonces esto hacía que fluyera toda la economía y toda la alimentación. Es por eso que la lluvia era muy importante en aquellos tiempos. Entonces, debido a que había escasez de agua durante 6 meses, ellos tenían que buscar la forma de almacenar el agua que venía del cielo. Entonces, tenían prácticamente durante todo el año los pozos, pero también tenían que hacer estanques y también tenían que hacer cisternas. De esto se abastecían durante aquellos 6 o 7 meses de largas sequías donde el agua no descendía. Y era un gran lamento cuando había necesidad de agua. Vamos a hablar entonces primeramente de los beneficios de los estanques. Los estanques eran como, digámoslo, no sé si en algunos otros países se dirá de alguna otra manera, eran como, podemos decir, pilas grandes o piscinas muy chicas. Eran de dimensiones de tal manera que la gente podía meterse en un estanque. Normalmente, muy pocas veces podían traer aguas de las fuentes para llenar los estanques, pero normalmente se llenaban con el agua de la lluvia y duraban pues una buena parte de lo que duraba la sequía, es decir, de aquellos meses que no caía agua. Entonces, por eso el salmista, cuando en Salmos 84 dice, cuando la lluvia llena los estanques. Cuando él dice estas palabras, dice primero atravesando, hace un contraste. En Salmos 84 dice, hace un contraste atravesando el valle de lágrimas. Aunque en las versiones antiguas dice atravesando el valle de Baca. Baca no con V, sino con B de bueno, digámoslo de esa manera. Atravesando el valle de Baca. Si nosotros vemos en la raíz original del hebreo, porque este salmo fue escrito en hebreo, vemos que la palabra Baca, Bau-Kau, que se pronuncia Baca, significa lágrima o lamento. Y no porque precisamente haya algún lugar que se llame Valle de Baca, o Valle de Lamento, o Valle de Lágrimas. Atravesando el valle de lágrimas, es decir, cuando atraviesas por una situación de dolor, de desesperanza, de aflicción, de dificultades, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ahí está el contraste cuando Dios bendice a la persona, cuando Dios bendice a sus hijos, cuando Dios bendice a su pueblo, cuando Dios bendice a los que ama, atravesando el valle de dolores, de aflicción, de lágrimas, Dios en ese momento lo cambia en fuentes, como cuando la lluvia llena los estanques. Las fuentes servían también para ocasionalmente o muy pocas veces llenar los estanques, hacer un sistema de acueducto de tal manera que se pueda traer el agua desde la fuente hasta el estanque. Pero también cuando el estanque ya estaba vacío y que las personas, como el estanque era de uso público, las personas esperaban a que cayera agua del cielo porque el estanque ya estaba seco. Y ese era un motivo de tristeza, porque no contaba con ese sistema de
trasladar el agua desde una fuente hasta el estanque, de tal manera que el estanque, cuando ya estaba seco, era un motivo de dolor. Pero cuando Dios comenzaba a nuevamente mandar la lluvia, era una alegría para el pueblo ver que descendía la lluvia del cielo a la tierra y regaba sus sembradíos, y también comenzaban a llenarse los estanques. Por eso es que hace este contraste. Cuando la lluvia, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Entonces, de esta manera podemos entender por qué para el pueblo de Israel era una gran bendición comparar la ayuda de Dios como cuando la lluvia llena los estanques, porque ellos no podían obtener agua de otra forma más que de cisternas, estanques, pozos de agua, y si encontraban alguna fuente. De esta manera, pues, entonces los estanques eran de uso público, y hemos visto a través de la Escritura cómo por allí uno quería entrar al estanque porque llegaba un ángel de Dios de tiempo en tiempo, y bueno, la persona que llegaba primero pues era sanada, porque eran de uso público. De hecho, algunos otros lavaban ropa, otros más daban de beber a sus ovejas, y tenía varios usos, pero el estanque era de uso público. Pero también tenemos lo que son las cisternas. Las cisternas eran más bien de uso privado, no eran tan grandes. Había de diferentes medidas, pero quizá la profundidad de algunas sí era considerable, de tal manera que se llenaba de agua con la lluvia, y además de algunos sistemas que tenían para que de los tejados o de algunos lugares llegara el agua a la cisterna. Normalmente las cisternas estaban dentro del hogar, es decir, dentro del perímetro del hogar, y eran normalmente tapadas. Era de uso personal, y en tiempos de sequía normalmente se les daba otro uso, como graneros, o a veces cuando capturaban personas las metían en las cisternas. De esta manera, bueno, las cisternas eran para tener agua en una parte del año cuando no llovía, cuando había sequías. Otra cosa que se hacía es que se abastecían a través de pozos de agua. Hablábamos de 4, la fuente de agua. Hablábamos de cisternas, hablábamos de estanques, y ahora por último vamos a hablar de los pozos de agua. Los pozos de agua eran tan importantes que en tiempos de guerra, cuando había sequías, sabían que el enemigo iba a pasar por donde estaba un pozo de agua. Lo que hacían comúnmente era ponerle piedras para que no se pudieran abastecer de agua. Y eso pues era una forma de debilitar al enemigo o al invasor. Hay que recordar que los pueblos más grandes, como por ejemplo en este caso Asiria o Egipto, algunos otros lugares, o Babilonia, llegaban con bandas armadas para llevarse cautivos a algunas personas, saquear y ese tipo de cosas. Entonces normalmente ponían piedras en los pozos de agua para que no se pudieran abastecer de agua. Bien, normalmente la mujer era la persona que llevaba o iba al pozo de agua, llevaba su cántaro, llevaba su bote de agua y su cuerda. Normalmente llevaban esas tres cosas, su cántaro, su bote y la cuerda. La cuerda y el bote eran para meterlas al pozo a través de una polea, o a través de, pues sencillamente para sacar el agua del pozo, porque a veces los pozos eran profundos o normalmente profundos, y a veces el agua ya estaba a nivel muy bajo, y de esa manera sacaban el agua y llenaban el cántaro, y se ponían el cántaro en el hombro o en la cabeza, y se llevaba el agua a casa para uso familiar, para uso doméstico.
Era muy poco frecuente, o era muy poco frecuente ver a una persona o un hombre llevar un cántaro de agua. Vamos a ver, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en Juan capítulo 4, desde el versículo 7, donde la samaritana le empieza a decir al Señor que estaba, pues el Señor llegó y le dijo, estaba ahí en el pozo, y la mujer llega y le dice que le diera de beber. La samaritana, bueno, ya lo platicamos en un video que se llama Samaria. ¿Por qué me pides a mí de beber siendo yo samaritana? Entonces el Señor le dice: si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Pero vean lo que dice cuando después de que el Señor Jesús le responde y le dice daría agua viva. En el versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Es decir, ella sí iba preparada para sacar el agua con la cuerda, el bote y llenar su cántaro. Pero se le hace raro que el Señor está sentado y no tiene con qué sacar, no va con la cuerda, no va con el bote de cuero, y no tiene el cántaro, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Cómo dices, pues, tienes el agua viva? ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? A la mujer se le hizo raro que no tuviera con qué sacarla, pero no se le hizo raro el hecho de que quisiera sacar agua, porque aunque era muy poco frecuente, pero el hombre ocasionalmente sacaba agua. Hay que recordar que en Lucas capítulo 22 dice el maestro a los discípulos, dicen: vayan y van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y hasta en la casa donde entre le van a decir al padre de familia: ¿dónde está el aposento para que mis discípulos y yo comamos la Pascua? Entonces, para los discípulos era clara la señal del hombre que iba a llevar el cántaro de agua, porque no todos los hombres llevaban cántaro. No todos los hombres iban por agua, eran muy pocos, la mayoría era mujer, y por eso a los discípulos no se les dificultó encontrar un hombre con un cántaro de agua. No le dijeron al Señor: Señor, pero muchos son los que tienen el cántaro de agua. Ellos sabían que muy pocos hombres podían encontrarse con un cántaro de agua. Entonces, decimos normalmente eran las mujeres. Y también hay una parte de la escritura donde habla del rey David. Y esto quiero cerrar con este texto para que veamos la importancia del agua en estos tiempos de la Biblia, cuando no había un sistema de agua potable y cuando ellos estaban sedientos. Una ocasión el rey David solamente expresa: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Estamos hablando de un pozo, pero estamos hablando de que el rey David tenía mucha sed y dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Allí había 3 valientes. Sus 3 valientes no esperaron una orden. Ellos desearon saciar la sed de su rey a costa de sus vidas. ¿Y qué hicieron? Irrumpieron en el campamento de los filisteos. Fueron hasta el pozo de Belén que está junto a la puerta. Tomaron un poco de agua para sí y se lo llevaron para darle de beber a su rey, a quien le debían lealtad y fidelidad. Se la dan al rey David, y el rey David, cuando ve lo que sus 3 valientes hicieron, toma aquella agua y dijo: ¿cómo he de beber la sangre de estos hombres que fueron con el riesgo de sus vidas? Él no veía el agua, él veía la vida que pusieron en peligro, la sangre que pudieron haber derramado y aquel esfuerzo que hicieron
por amor a él, al rey David. Entonces tomó el agua y la derramó en ofrenda de libación para Dios. Dedicó esa agua que con tanto sacrificio se consiguió, la dedicó en ofrenda para Dios en forma de libación. Ellos sabían la sed que tenía su rey, porque sabían y entendían que el agua era escasa. Pero con tal de satisfacer su sed, ellos arriesgaron su vida para satisfacer la sed del rey, porque en aquellos tiempos el agua era muy escasa y era importante cuidarla, no derramarla y no malgastarla, lo más que se pudiera ahorrar, y más en tiempos de sequía, por la importancia que tenía para saciar la sed. Por eso es que vemos en algunos textos de la Escritura sobre saciar la sed, y a veces podemos preguntarnos, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver saciar la sed? Porque en aquellos tiempos el agua era muy escasa, y más si no venía la lluvia temprana o no venía la lluvia tardía, estaban en más temporada de sequía, y en esas tierras no es como en otras tierras donde llega el agua y se hacen charcos y se hacen pantanos. Es una tierra desértica donde cuando cae el agua normalmente se filtra en la tierra, y tenían que buscar las formas de que sus cisternas soportaran esa agua o la contuvieran, que la cisterna no estuviera rota, porque si la cisterna estuviera rota, entonces se derramaría el agua que les abastecería en tiempos de sequía. Bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Los invito a compartir el tema y que le den un me gusta. Y también espero sus dudas y comentarios. Ya estuve leyendo algunos comentarios. Vuelvo a repetir que no sean muy extensos, porque no los leo solamente los que son cortos. Me mandaron un tema que me interesó mucho y lo voy a abordar en uno de estos próximos temas. Yo busco los temas y tomo los temas que creo que se pueden tratar a través de los videos, de los estudios que comparto, pero también me reservo algunos temas que son ya más doctrinales, más importantes de guardar, pero pueden mandarme sus dudas y comentarios, comentar debajo de este video también, y por este mismo medio voy a comentarles. Y los invito a que nos sigan también a través de Facebook. Tenemos un espacio también en Facebook donde tenemos ya también nuestros videos, y también a partir de ese espacio yo leo sus mensajes, y también les pido que compartan a través de Facebook y nos sigan aquí en este canal de YouTube. Fue un gusto haber compartido este espacio con ustedes. La paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga.